En Voces desde la Resistencia y Transgresión Educativa, continuamos con este espacio de lecturas críticas para la transformación. Hoy nos adentraremos a una obra fundamental de la pedagogía crítica latinoamericana, Pedagogía del Oprimido. Un texto que no solo analiza la educación, sino que sitúa en el corazón de las relaciones de poder, de la opresión y de la posibilidad de liberación. Leer este libro hoy no es un ejercicio teórico, es una invitación a cuestionar profundamente el sentido de nuestras prácticas educativas. Contexto histórico. La pedagogía del oprimido fue escrita en 1970, en un contexto marcado por profundas desigualdades sociales en América Latina y por la experiencia del exilio de Paulo Freire. Pero este texto no surge solo desde la reflexión teórica. Surge sobre todo desde la experiencia vívida. Antes de su exilio, Freire desarrolló un intenso trabajo de alfabetización y educación popular, particularmente con sectores campesinos. Y es aquí donde aparece un elemento fundamental para comprender esta obra: su paso por Chile. Durante su estancia en Chile, en la década de los 60, Freire trabajó junto a comunidades campesinas en el proceso de alfabetización vinculados a la reforma agraria. No se trata simplemente de enseñar a leer y escribir, sino de generar espacios de diálogo, de reflexión crítica y de toma de conciencia. Fue en estos encuentros, en esas conversaciones de hombres y mujeres de campo, donde Freire fue construyendo muchas de las ideas que luego darían forma a pedagogías del oprimido. Allí comprendió que la educación no podía separarse de la realidad concreta, de las personas, ni de sus luchas, ni de sus condiciones de vida. Estas experiencias profundamente dialógicas le permitieron reconocer que el conocimiento no se impone, se construye colectivamente, y que los sujetos, incluso en condiciones de opresión, poseen saberes, historia y capacidad de transformación. Es desde este aprendizaje situado, desde América Latina, desde el trabajo con el campesinado y desde el diálogo con los oprimidos, que Freire elabora esta obra. Por eso, la pedagogía del oprimido no es solo un libro sobre educación, es una síntesis de las experiencias reales de lucha, de conciencia y de búsqueda de liberación. Y es precisamente eso lo que le otorga su vigencia hasta hoy.
opresión y liberación. Freire inicia el libro analizando la contradicción fundamental entre opresores y oprimidos. Aquí instala una idea clave. Nadie libera a nadie, ni nadie se libera solo. Los hombres se liberan en comunión. La opresión no solo deshumaniza a quienes la sufren, también deshumaniza a quienes la ejercen. Es una distorsión de la vocación humana, de ser más. Pero Freire advierte algo aún más profundo. Los oprimidos muchas veces internalizan la lógica del opresor. Aspiran a ser como él, a reproducir su lugar. Esto genera una contradicción interna que dificulta la liberación. Por eso, la liberación no es solo conciencia, es praxis, es acción y reflexión transformadora. La pedagogía del oprimido entonces tiene dos momentos: descubrir la opresión, transformar la realidad, y en ese proceso los sujetos se constituyen como protagonistas de su historia. Educación bancaria versus problematizadora. En el segundo capítulo, Freire desarrolla una de sus críticas más conocidas, la educación bancaria. En este modelo, el educador deposita conocimientos en los estudiantes, como si fueran recipientes vacíos. El educador habla, los educandos escuchan, el educador piensa, los educandos son pensados. Esta educación no busca formar sujetos críticos, busca adaptarlos al mundo existente, busca domesticar, no liberar. Frente a esto, Freire propone una educación problematizadora, una educación basada en el diálogo, donde nadie educa a nadie, nadie se educa solo, los hombres se educan entre sí con la mediación del mundo. Aquí aparece una idea clave. El ser humano es un ser inconcluso, en permanente búsqueda de ser más, y la educación debe acompañar este proceso. Diálogo y concientización. En el tercer capítulo, Freire profundiza en la dialogicidad como esencia de la educación liberadora. Afirma que los hombres no se hacen en silencio, sino en la palabra, en la acción y la reflexión. El diálogo no es solo una técnica,
Es una condición para la humanización. Implica humildad, escuchar y reconocimiento del otro. Aquí surge el concepto de temas generadores. Los contenidos educativos no deben imponerse, deben surgir de la realidad vivida por los sujetos. La educación entonces se convierte en un proceso de concientización, de concienciación, de leer críticamente el mundo para poder transformarlo. Acción dialógica versus antidialógica. En el último capítulo, Freire analiza las formas de acción cultural, distingue entre acción antidialógica, que reproduce la opresión, y acción dialógica, que permite la liberación. La acción antidialógica se basa en la conquista, la división, la manipulación y la invasión cultural. Esta última es especialmente relevante en la imposición de visión de mundo sobre otras, generando subordinación cultural. Frente a esto, Freire propone una acción dialógica basada en la colaboración, la unión, la organización y la síntesis cultural. Aquí, la liberación no se impone, se construye colectivamente a través del diálogo, la praxis y la conciencia crítica. Aporte a la educación actual. Leer la pedagogía del oprimido hoy es profundamente necesario en un sistema educativo marcado por la estandarización, la evaluación constante y la presión por resultados. Muchas prácticas siguen reproduciendo la lógica bancaria. Freire nos desafía a preguntarnos, ¿estamos formando sujetos críticos o sujetos adaptados? En contextos de desigualdad, migración y diversidad cultural, su propuesta cobra aún más sentido. Una educación dialógica, problematizadora y situada no es una opción, es una necesidad. Porque educar desde Freire es siempre tomar posición. O reproducimos el mundo o contribuimos a transformarlo. La pedagogía del oprimido no es solo un libro, es una propuesta de transformación, una invitación a construir una educación más humana, más crítica y más liberadora. Porque como nos enseña Freire, nadie libera solo, nos liberamos en comunidad.